que decían una cosa que no decían. No decían en ningún momento que iban a pactar con los nacionalistas catalanes. Estaban diciendo que iban a pactar con Podemos y con Ciudadanos. Que era muy difícil, que era imposible. Vale, pero esto es lo que decían, esta es la realidad. No cambiemos la realidad. No, no la cambies tú. Si le iba a contestar Corcuera también. Lo que digo yo es que siempre se ha estado hablando de un gobierno alternativo, no al gobierno del PP, búsqueda de un gobierno alternativo. Ha dicho el líder de Ciudadanos, por activa y por pasiva, que no iba a ese acuerdo. Por tanto, ese acuerdo no se podía hacer. Ese acuerdo no se podía hacer. Y si se estaba diciendo, pues estaba mintiendo. Pero cualquiera que oiga el discurso de Iceta en el plenario del Parlamento de Cataluña, cuando se dirige a los nacionalistas, no está hablando con las monjas, ¿verdad? No está hablando. Que era el gobierno que quería. Vuelvo a insistir. No iba a ser el 4 de septiembre, no se proponía de ninguna forma para ser alternativa de nada, y a los 4 días era alternativa para un gobierno alternativo, naturalmente dirigido por él. Por tanto, esto de que no se ha dicho, no. Se ha dicho, y a veces se ha dicho lo contrario de lo que se ha hecho. A veces lo contrario de lo que se ha hecho. Yo ya sé que es muy difícil dar el brazo a torcer, pero las cosas son así. Se ha dicho durante mucho tiempo lo contrario de lo que se hacía. Y eso ha generado en la militancia de mi partido muchos problemas, porque para vencer ese discurso de no al PP, sí al gobierno alternativo, ahora hay que construir un discurso con lo que acaba de decir el presidente de la gestora, y eso necesita mucho tiempo, mucho tiempo, porque ese es un discurso político. El otro no era un discurso político, el otro no era un discurso, era un discurso de poder y de mantenerse. Era un discurso que nos llevaba al Partido Socialista a tener cada vez menos diputados, a cada vez ser menos relevantes, por tanto, más prescindibles. Y yo creo que ahora es hora, por lo menos para mí, de dejar que la Comisión Gestora haga lo que tiene que hacer, lo que le ha encomendado el Comité Federal, que se tome el tiempo que sea preciso, compatible con que llegue a tiempo, que decidan en los órganos que están establecidos, porque he oído que se van a reunir los responsables territoriales, porque está previsto en los estatutos, pues ese es un buen sitio para discutir, incluso un buen sitio para que no trascienda lo que se discuta, porque aquí se trasciende todo. Hemos llegado a una situación que es un descalabro absoluto. Los líderes ya no pueden intervenir en el Comité Federal, no de ahora, sino desde hace muchos meses, porque les filtran lo que dicen y entonces tienen que morderse la lengua para no decir lo que piensan. Es decir, como esto es o ha sido un desmadre, eso es lo que ha sido, lo que nos ha traído hasta aquí es un desmadre, que lo arregle la comisión, la gestora, que no les forcemos, que acierten, y como solo tienen 2 alternativas, como no hay más que 2, no tienen que perder mucho tiempo en darle vueltas. O vamos a unas elecciones o vamos a una abstención, que no supone votar a favor del Partido Popular, que lo ha dicho perfectamente el presidente de la gestora. Pero aún yo añadiría más. Es que no es la primera vez que los catalanes, que decís vosotros, han votado en contra. En la anterior legislatura hubo una ausencia en una votación cuando se votó lo del derecho a decidir, y 14, porque entonces tenían 15. Ahora 7. Claro, naturalmente así nos va. 15 en la anterior, 8 en esta. 7 ya que han perdido 1 de diciembre a junio. Bueno, pues uno menos. Y votaron a favor del derecho a decidir y fueron sancionados por el partido. Sí, sí. Menos uno, que fue
la ministra, la exministra de Defensa, Carmen Chacón, que abandonó el Parlamento. Los otros votaron a favor del derecho a decidir, entre otros Meritxell Batet. Sí, sí. Lo que pasa que aquí tenemos la memoria que nos apetece cuando nos apetece. Y entonces este partido no puede convivir. Este es un partido socialista, es un partido que tiene muchos años. Ya hemos dado un paso que el fundador nos hubiera corrido a gorrazos, que es el del Estado federal. Un fundador del partido que se pronunció históricamente en contra de la federalización del Estado español. Históricamente. Hemos dado el paso de hacer un Estado federal. Bueno, pues muy bien, de cambiar la Constitución, pues muy bien. Pero oiga usted, si para cambiar la Constitución, que es un mantra que hemos tenido durante estos 2 últimos años, es imprescindible el Partido Popular, porque tiene minoría de bloqueo y encima tiene mayoría absoluta en el Senado. Pero ¿por qué decirle esto a los ciudadanos supone no ser socialista? Los socialistas tenemos que decirles la verdad. Y entonces si uno le cuenta a los militantes milongas, hay que decirles a los militantes que ese le ha estado contando milongas todo un año, con gobierno alternativo, imposible, con que si nuestro programa es distinto del PP, claro que nuestro programa es distinto del PP, pero da la casualidad de que las 2 veces que se ha presentado a las elecciones las ha perdido, y una vez el peor resultado de su historia, aunque fue histórico según él, y otra vez peor resultado que el anterior, y dice, ¿se va a presentar a las primarias? Por mí que se presente, que haga lo que le parezca bien, que haga, pero en fin, que sepa que el liderazgo político no es ponerse al frente de la manifestación. A veces el liderazgo político es decirles a las bases de las que tú eres su líder que esa dirección está equivocada, que hay que girar hacia un lado un poquito, y eso lo tiene que hacer el líder arrastrando toda su responsabilidad, como todos los líderes que han existido en el mundo. Porque si no, no eres un líder, eres un correveidile, que es distinto. Y bueno, oye, nosotros dijimos de entrada no a la OTAN, y estábamos en el gobierno, y Felipe González se jugó estar en el gobierno con un referéndum sobre la OTAN, que por cierto, la derecha no votó. Fraga... La abstención. La abstención. Es decir, que aquí hay veces que dices, esto parece que es de izquierdas, esto parece que es de derechas. Oye, pues depende de lo que hagan los de izquierdas y los de derechas, ¿no? Nosotros pasamos por ser de derechas, cuando lo de la OTAN, y resulta que la derecha se abstuvo. Y nosotros votamos a favor. Pero esas cosas... Bueno, hubo algunos que votamos. Bueno, bueno, señores. Sí, es como tú, por ejemplo. Yo te he conocido cuando eras... Bueno, tú sí que eras rojo. Sí, yo he sido siempre socialdemócrata, pero tú... Aquella campaña la hice con Curiel. Claro. Era colorado total. Bueno, vamos a hacer una pausa. Después volveremos. Ha pedido la palabra Carmelo, por supuesto.